La parte más aterradora de esta historia no es la secta, o sea, es darse cuenta de cuántas personas crecieron en dinámicas idénticas sin saberlo. Totalmente. Porque el control más absoluto rara vez comienza con rejas y candados. Inicia con una sonrisa, Claro. con promesas de pertenencia y pues con la sutil manipulación de las vulnerabilidades más humanas. Y el propósito de este espacio de terapia social no es hacer una simple reseña sobre una ficción televisiva. Para nada. La intención es, digamos, sumergirse en la anatomía del control psicológico, desmenuzar cómo la coerción se camufla en la cotidianidad y cómo esas estructuras de poder se reflejan en el tejido social y cultural de América Latina. Porque explorar las fuentes, los documentos y, bueno, las investigaciones que inspiraron la serie Los No Elegidos o Unchosen es una experiencia desoladora. Ujú. Al primer vistazo, el reflejo parece grotesco, perteneciente a un mundo de extremistas que viven aislados en el bosque. Pero al observar con detenimiento, los rasgos en ese espejo resultan dolorosamente familiares. Tal cual. La ficción televisiva y la realidad documentada están, digamos, separadas por un hilo invisible. Las dinámicas de la comunidad de lo divino, que es la organización en la serie, son un calco de grupos que operan a plena luz del día. Exacto. Hay cifras en las investigaciones que hielan la sangre. O sea, las estimaciones sugieren que tan solo en el Reino Unido existen actualmente entre 1.500 y 2.000 sectas activas. ¡Wow! ¡Qué locura! Y no operan en búnkers subterráneos. No, están en vecindarios comunes a la vuelta de la esquina. Y el error más frecuente al analizar estas organizaciones es imaginar que retienen a sus miembros por la fuerza física. Sí, uno siempre imagina secuestros. Ajá, pero la realidad documentada es mucho más perversa. El líder en la serie, Mr. Phillips, es una amalgama de figuras reales. Los reportes señalan casos documentados como el movimiento de los hermanos de Plymouth o de Bruderhof, De Bruderhof, claro. que es esta comunidad surgida en los años 20 que despoja a sus integrantes de sus bienes materiales, pero, más importante aún, de cualquier vestigio de individualidad. Ejerciendo una represión brutal. Brutal y especialmente estructurada para anular a la mujer. Y las secuelas de esa anulación son imborrables. Las fuentes recogen un testimonio de los años 2000 que ilustra esto a la perfección. ¿La historia de Claire? Exacto, la historia de Claire. Una joven criada dentro de Bruderhof. Su gran transgresión en la adolescencia fue, simplemente tener un novio. ¿Y la reacción de la comunidad? No requirió violencia física. El castigo fue la humillación pública, frente a 200 adultos de su entorno. Sus pecados fueron expuestos a gritos. Y lo que relatan los testimonios es que la cicatriz más profunda no provino de los líderes. Provino de la familia. Provino de ver la vergüenza grabada en los rostros de su propia familia. Esa imagen, persigue a un individuo hasta el último de sus días. Y uno se pregunta cómo funciona esa mecánica. Porque no hay un golpe, pero el daño es letal. Bueno, funciona porque ataca el instinto de supervivencia más primario del ser humano, que es la pertenencia a la tribu. En nuestro código evolutivo, el exilio significaba la muerte. Literalmente. Lo que hacen estos grupos es secuestrar ese miedo. Al someter a una persona a una humillación colectiva, el mensaje es clarísimo. Fuera de nosotros no existes. Qué fuerte. Pero la arquitectura de esta prisión mental puede descender a niveles, digamos, aún más asfixiantes e irracionales. Los informes sobre el grupo Universal Medicine, liderado por Serge Ben-Hayan, muestran una metodología de control basada en la gestión de supuestas energías pránicas. Ese caso cruza la línea hacia lo absurdo, de verdad. Los documentos detallan cómo la manipulación se infiltraba en la dieta básica. Prohibían el consumo de algo tan común como la canela. La canela, es que suena broma. Suena a broma, bajo el pretexto de que contenía energía pránica negativa. Y si se analiza el impacto de estas microrreglas, se llega a horrores como el caso de Graham, un padre cuya pequeña hija, Lara, fue absorbida por el grupo. A través de la madre. Sí. La niña llegó a sufrir ataques de pánico ante la idea de revolver la mezcla de unos panqueques en el sentido de las agujas del reloj. ¡Wow! Había sido adoctrinada para creer, con terror genuino, que ese simple movimiento circular traería una muerte trágica o impediría la reencarnación de su padre. Una niña pequeña repitiendo frases como «no soy amor,
soy el amor de Serge. Sustituyendo completamente a su padre biológico por el líder coercitivo. Es de manual. Y la usurpación de la figura paterna es un mecanismo clásico, o sea, el líder se erige como el único proveedor de seguridad en un mundo que previamente ha sido pintado como aterrador. Y lleno de pecado. Exacto. Y este adoctrinamiento no se limita a infancias vulnerables. El grupo surcoreano Shincheonji desplegó tácticas de reclutamiento sumamente sofisticadas en universidades británicas. Ajá. No se acercaban hablando de dogma ni de salvación. Lo hacían mediante una fachada acogedora llamada Coffee with God. Un café con Dios. Es la trampa perfecta. Identificar a estudiantes de primer año, quizás lejos de casa por primera vez, Atravesando crisis de identidad. o estrés académico, o el duelo por la pérdida de un familiar. Alguien se acerca en el campus, ofrece una sonrisa, un café, un espacio aparentemente inofensivo para hablar, y ahí comienza el proceso de aislamiento progresivo. Ujú. Las fuentes indican que muchos de estos jóvenes terminaron desarrollando estrés postraumático severo, lo cual obliga a detenernos frente a un detalle legal que nos vuela la cabeza. El vacío legal. Exacto. Bajo la legislación actual en lugares como el Reino Unido y Estados Unidos, operar una estructura sectaria de este tipo es, técnicamente, legal. Es increíble. ¿Cómo es posible que destruir la mente de una persona paso a paso no sea un crimen penado por la ley? A ver, la deficiencia radica en cómo los sistemas de justicia conciben el abuso. La ley suele ser muy eficiente para castigar el fraude financiero o el secuestro físico. Recientemente se han implementado leyes contra el control coercitivo. Que es un avance enorme. Es inmenso. Pero estas normativas suelen estar redactadas casi exclusivamente para aplicarse en relaciones íntimas de pareja o violencia doméstica. Claro. Esto genera un vacío colosal. Los líderes de estos grupos operan en la impunidad, escudándose tras la libertad de culto, sabiendo que mientras no cometan una agresión física evidente, el sistema judicial los considera intocables. Y frente a este panorama, donde las reglas internas son absurdas, como lo de la canela, y el abuso emocional es constante, surge una gran duda. Ajá. Si la prisión es invisible y la puerta está técnicamente abierta, ¿por qué alguien decide quedarse? O sea, ¿es un simple lavado de cerebro o hay una necesidad psicológica más profunda de entregar la autonomía? Reducirlo a un simple lavado de cerebro es, subestimar la complejidad de la mente. Para comprender esto, es necesario trasladar el análisis desde los expedientes policiales hacia la teoría psicológica. Claro. Y aquí, los protagonistas de los no elegidos operan como casos clínicos fascinantes. Si se observa el arco de Isaac, uno de los miembros de la comunidad en la serie, se encuentra una representación brillante del miedo a la libertad. Totalmente. Isaac descubre un teléfono celular. Tiene acceso al mundo exterior y se da cuenta de que las reglas de su líder son una farsa. Y, sin embargo, se paraliza. Se congela, porque el vacío le aterra más que la propia jaula. Ese es el núcleo del postulado de teóricos como Erich Fromm. El libre albedrío es, paradójicamente, una carga aterradora. Elegir implica responsabilidad absoluta. Significa enfrentar la incertidumbre, el fracaso y, sobre todo, una profunda soledad existencial. Frente a la inmensidad de tener que decidir quién ser en el mundo, muchas personas eligen, de forma casi instintiva, someterse a un sistema totalitario. Claro, un líder que dicta qué vestir. Qué comer, a quién amar y qué pensar. Eso otorga una falsa, pero seductora sensación de seguridad. Mitiga la angustia de estar vivo. Las personas eligen que alguien más escriba el guión de sus vidas, pero lo fascinante es cómo ese control deja de necesitar a un guardia físico. Exacto. En la serie, nadie persigue a los personajes cada minuto del día, y esto conecta directamente con las ideas de Michel Foucault y el panóptico. La vigilancia externa es tan constante y punitiva que llega un momento en que el individuo la internaliza. Sí, la asimila por completo. La doctrina se convierte en la propia voz interior. Los personajes experimentan una culpa aplastante, un terror paralizante incluso cuando están solos en medio de la noche. Esto nos deja una reflexión vital. El control más fuerte es el que vive dentro de la propia cabeza. El carcelero más implacable es la propia conciencia adoctrinada. Y ese mecanismo de vigilancia internalizada lleva inevitablemente a la pérdida total de la identidad. Es devastador. Un concepto que el psicoanálisis, particularmente Jacques Lacan, explora a través del deseo del otro. En la serie, Rosie, la protagonista, es la encarnación de este fenómeno.
Sí, Es una performance diseñada meticulosamente para cumplir expectativas ajenas. Es la esposa abnegada para Adam, la creyente devota para el líder, la madre perfecta. Ha pasado tantos años siendo el espejo de las necesidades de otros que su propia identidad se esfumó. no existe. El verdadero clímax psicológico de la narrativa no ocurre en una pelea a golpes. Ocurre el día en que Rosie se topa con la pregunta lacaniana más devastadora. ¿Qué quiero realmente? Y el simple hecho de formular esa pregunta hace que todo el sistema comience a resquebrajarse, porque darse cuenta de que no hay un yo auténtico detrás de todas esas obligaciones genera una culpa inmensa. Hay una represión constante. Ujú. Se exige ahogar cualquier duda, cualquier impulso sexual no aprobado. Y al reprimir todo eso, se genera un océano de culpa freudiana. Para sobrevivir a ese estado de fallo constante, las personas construyen lo que en psicología humanista se denomina un falso self. Una máscara permanente. Una personalidad prefabricada que solo sabe obedecer para obtener un poco de amor condicionado. Y la creación de ese falso self es un mecanismo de defensa extremo. El problema de ese ecosistema de obediencia absoluta y represión es que resulta increíblemente frágil. Todos están fingiendo una pureza que no existe. Claro. Y es exactamente en ese terreno agrietado donde hace su aparición Sam, el extraño que es rescatado del río en la historia. El personaje de Sam es de una brillantez abrumadora. Funciona como un virus informático, digamos, un malware altamente sofisticado. Sam no llega a la secta a romper las puertas con un martillo. Para nada. Lo que hace es escanear el entorno, encontrar las vulnerabilidades del sistema, la represión de Adam, los secretos de Isaac, y se instala usando los propios códigos de seguridad de la comunidad. Se presenta como un instrumento divino para exprimir las carencias emocionales de cada uno. Es la encarnación del narcisismo patológico, camuflajeándose como un salvador herido. Y el ciclo de manipulación que ejecuta Sam es de manual. Primero se victimiza, provocando empatía. Da lástima, sí. Una vez dentro, se posiciona como el único capaz de salvar a los miembros de sus pecados, para finalmente exigir devoción absoluta, moldeando la realidad para justificar sus impulsos sádicos. Si Sam triunfa, no es por fuerza bruta, es porque la comunidad, al prohibir la humanidad, dejó su lado oscuro listo para ser explotado por el primer depredador que supiera hablar su idioma. Toda esta deconstrucción psicológica adquiere un peso distinto cuando se traslada desde Europa al contexto social de América Latina. Las fuentes nos obligan a ver que estas ficciones extremas sangran profundamente en nuestra cotidianeidad. Ujú. Porque en la región, la maquinaria del control coercitivo raramente necesita llevar el rótulo de secta para operar. A menudo se esconde a plena vista. Protegida por la tradición, ¿sí? Y la conexión es ineludible. Gran parte de los mecanismos que hemos descrito son pilares de prácticas culturales históricamente normalizadas en la región. Pensemos en el machismo estructural, Totalmente. que dicta jerarquías inamovibles. O pensemos en la culpa religiosa impuesta desde la primera infancia. O la omnipresente cultura del silencio familiar, condensada en esa regla no escrita de que los problemas de la casa se quedan en la casa. Que ha garantizado la impunidad de abusadores durante generaciones. Sumado a esto, existe una exigencia de obediencia ciega, resumida en dichos que parecen inofensivos pero son devastadores, como el clásico, calladita te ves más bonita. Es el mismo abono, la misma tierra fértil donde germina el sometimiento extremo. Y la historia documentada de la región está plagada de esto. El horror de Colonia Dignidad en Chile es un ejemplo brutal, donde bajo el mando de Paul Schaefer, la tortura se camuflaba como disciplina. O la luz del mundo en México. Donde el apóstol exigía una sumisión que anulaba el raciocinio. Incluso este patrón evoluciona a la modernidad. Organizaciones como NXIBM lograron reclutar a élites en México no con discursos religiosos, sino bajo el disfraz del coaching de superación personal. El disfraz cambia, pero el motor es el mismo. Capitalizar la vulnerabilidad. Sin embargo, hay un fenómeno mucho más silencioso. Lo que en terapia se denomina sectas familiares o sectas emocionales. ¡Qué concepto tan fuerte! Dinámicas en hogares o en relaciones de pareja donde cuestionar al patriarca, matriarca o cónyuge es considerado una traición intolerable. Claro. Espacios donde poner un límite sano es respondido con la ley del hielo o chantaje emocional. Cuando se crece en un terreno así, el resultado es desolador.
Muchas personas no saben quiénes son fuera de lo que otros esperan de ellas. Es imperativo detenerse en el peso de esa realidad. Crecer creyendo que el amor es sinónimo de obediencia absoluta fractura la mente. Es esa despersonalización la que activa alarmas en el marco legal. Las fuentes mencionan instrumentos como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Ujú. Hay un hilo conductor en estos tratados. La frontera se cruza sin retorno cuando la tradición, la disciplina familiar o la fe se utilizan para legitimar la violencia y silenciar el abuso. Tal cual. Cuando la fe, sea religiosa, política o familiar, se transforma en un instrumento coercitivo, pierde cualquier cualidad espiritual. Pasa a ser una violación sistemática a los derechos humanos. Es vital hacer una pausa enfática aquí en el análisis. Al examinar el material, es evidente que estas dinámicas pueden arraigarse en comunidades seculares, corporativas o movimientos ideológicos y políticos, sin importar el lado del espectro. Claro. Y este análisis es neutral, o sea, no toma postura política alguna. El propósito es exponer cómo operan las mecánicas de manipulación sobre la mente humana, sin importar qué disfraz lleven puesto. Una aclaración muy pertinente, porque el control totalitario es amoral. Y esto nos prepara para entender el desenlace de la serie. Cómo colapsa una arquitectura basada en la mentira, llevándonos al triunfo del vacío. El clímax es profundamente controversial. Vemos a Rosie corriendo desesperadamente por el bosque con su hija. El velo ha caído. Y su esposo Adam intenta detener a Sam en una confrontación física. En el río. En el río, exacto. Sam está a punto de asfixiar a Rosie en el agua. Pero, en el último milisegundo, la imagen de la novia que él mismo asesinó años atrás parpadea en su mente. Y se detiene. Rosie huye. Adam, carcomido por la culpa de ser un engranaje en la prisión de su esposa, elige el exilio. El guión evade los finales felices tradicionales, pero la verdadera estocada llega con la escena epílogo. Un salto temporal nos sitúa un año después del caos. Vemos a Sam, Ajá. el psicópata narcisista, el asesino convicto, caminando con paso triunfal por el salón principal, siendo coronado como el nuevo líder espiritual indiscutible de la secta. Es escalofriante. Y no retrata una victoria del mal convencional. Es la escenificación del pavor humano ante la libertad. Nos arroja una verdad amarga. O sea, ciertos grupos están tan aterrorizados por el peso de construir su propio destino que preferirían entronizar a un lobo en el altar antes que soportar el silencio de un púlpito vacío. El pavor a no tener a quien rendir cuentas es más grande que el miedo al depredador. Exacto. Visto así, llevar la marca de ser un no elegido, de haber sido exiliado por ese sistema enfermo, deja de ser una maldición. Se convierte en la máxima condecoración de libertad y autenticidad. Es aceptar la naturaleza imperfecta de la vida, rehusándose a pagar el precio de la anulación personal por una pureza de plástico. Al observar cómo estas comunidades prefieren el yugo a la libertad, surge una pregunta que golpea de frente. ¿Hasta qué punto se sigue viviendo para agradar a sistemas que, en el fondo, están rotos? Para sintetizar la inmensidad de lo que las fuentes psicológicas y el reflejo sociológico latinoamericano nos han mostrado hoy, el aprendizaje central es que el trauma más profundo rara vez deja cicatrices visibles. Con una frecuencia devastadora, el abuso llega disfrazado de amor incondicional, de supuesta guía espiritual o apoyado en esa necesidad del ser humano por pertenecer. Si las mismas tácticas de coerción, aislamiento y manipulación mental que orquestan las sectas destructivas más famosas del mundo son las que a veces se pronuncian con voz suave en una cena familiar de domingo o se exigen en nombre del amor en una relación de pareja, ¿quién tiene realmente las llaves de las prisiones invisibles que habitamos? Es para pensarlo profundamente. La serie termina, pero la conversación apenas empieza. Para quienes deseen seguir explorando cómo la psicología, el trauma y la cultura convergen en la realidad, la invitación es a suscribirse a Terapia Social en YouTube y seguir el espacio en Spotify. Porque muchas veces no hay nada roto en la mente, solo se creció normalizando cosas que nunca debieron parecer normales. Esto fue Terapia Social.